Patagonia Super Sport Producciones Deportivas y LU12 AM 680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport Producciones Deportivas y LU12 AM 680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport Producciones Deportivas y LU12 AM 680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport Producciones Deportivas y LU12 AM 680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport Producciones Deportivas y LU12 AM 680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport Producciones Deportivas y LU12 AM 680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Todo el acontecer del automovilismo regional, nacional e internacional lo encontrás en Música de Motores. Patagonia Super Sport Producciones Deportivas y LU12 AM 680, la Deportiva de la Patagonia, presentan Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos, con la conducción de Carlos Apico. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Música de Motores, el programa de los deportes mecánicos. Bueno, día difícil el de hoy. Por un lado y por el otro, por dos causas. Tenemos una noticia que no es buena en absoluto, otra que es muy linda para mí, que quizás no tenga que ver con el automovilismo deportivo, sí con el deporte, pero bueno, esto por un lado. Por otro lado, una noticia fea, triste, por decirlo de alguna manera, porque vamos a darla primero. Siempre hacemos eso cuando tenemos este tipo de cosas. Hoy fallecieron dos amigos. Uno de los amigos no tiene nada que ver con los autos de carrera. Le gustaron siempre, sí, pero nunca estuvo metido en el tema. Y estamos hablando de Eduardo Rodríguez. Eduardo fue compañero de trabajo durante muchos años en muchas cosas, fanático del hispanoamericano, uno de los socios
primarios del hispanoamericano, de los primeros años. Un hombre con unas ganas de trabajo y de funcionar realmente fenomenales. Estuvo mucho tiempo en el hispano y en el último tiempo estaba en la Casa España, justamente también oficiando como dirigente de ese lugar. Así que vaya nuestro recuerdo para Eduardito y para toda la familia, para Eduardo Rodríguez y para toda la familia, porque fue un amigo al que vamos a extrañar mucho, por supuesto. El otro que falleció hoy también sí tiene mucho que ver con los autos de carrera, pero mucho que ver con los autos de carrera. Y estamos hablando de Roberto Pedro Inchaupe, el tordo, el doctor, el amigo, el tipo que todos quisimos como un amigo, más que como un amigo más, yo diría como un amigo mucho, respetado, querido, un tipo siempre con la palabra justa. Roberto había nacido al sur de la provincia de Buenos Aires, Coronel Pringles. Nunca entré, siempre pasé, porque la ruta por ahí pasa muy cerquita, más yendo de Bahía Blanca a Necochea o a Mar del Plata, uno pasa por Coronel Pringles normalmente, que queda ahí a la izquierda, pero nunca entré, así que no sé cómo es Coronel Pringles, pero sí sé que Roberto era de ahí, que desde muy joven había comenzado ya a meterse con este bendito tema de los autos de carrera. Terminó el primario, terminó el secundario y se fue a estudiar a La Plata, abogacía. Se recibió de abogado y ya con sus primeros años ya estaba más predispuesto, digamos, a seguir con lo que para él iba a ser en el recuerdo de todos nosotros la esencia de su vida, y es el automovilismo deportivo. ¿Y por qué nos acordamos tanto de Roberto en los primeros tiempos? Bueno, porque quizás la primera carrera de Roberto fue muy llamativa. Por allí algunos no se lo recuerdan. Yo sí, sencillamente porque entre las cosas que me tocó hacer y cumplir, no como periodista, sino como dirigente, fue ser el director general de la Vuelta de la Provincia de Santa Cruz de 1980. En esa carrera de la Vuelta de Santa Cruz, de toda la provincia, que di 3 vueltas a la provincia antes de la carrera, de pronto, bajando de la zona norte de Perito Moreno para San Julián y de ahí para Gobernador Gregores, aparece un 128, un Fiat 128, clarito, blanquito con la rayita celeste, metido en medio de los autos de 2000 centímetros, con un piloto que no lo conocía nadie, pero que realmente venía haciendo una carrera descomunal, impresionante, y venía ganando terreno, y me lo decía cuando nos juntábamos a la noche después con la gente de prensa, porque teníamos esa costumbre, nos juntábamos a la noche a charlar lo que había pasado durante el día en distintas etapas, y ahí nos juntábamos con Cacho Muesca y con Cacho Russo, que venían en los equipos de Vialidad Provincial haciendo la transmisión de la carrera para el EU14 Radio Provincia. Bueno, y ahí justamente hablábamos, ¿y este quién es? Míralo. ¿Cómo se llama? Se llama Roberto Inchaupe. Ahí estaba Roberto Inchaupe, en 1980, estamos hablando. Bueno,
Así hizo sus primeras armas, Roberto. Y después comenzó a entrar en la actividad, en su actividad como abogado en la ciudad. No vamos a contar que tuvo mucho que ver, que estuvo en la intendencia de Río Gallegos, en la intendencia del interior de la provincia también. Formó parte del gobierno de ese entonces y demás, pero sí lo vamos a contar en la faz deportiva, porque cuando se inaugura el autódromo en 1990, en la segunda carrera, y Roberto siempre lo contaba, y me lo contaba con especial cariño esto, ¿no? Un amigo que no podía correr en ese momento se bajaba del auto, Nacho Vilancioni, y le dijo, ¿querés correrlo vos? Subite vos, porque yo no... Y Roberto se subió a correr esa carrera, en la categoría 850. Y siguió después todo el año corriendo en la categoría 850, precisamente, sobre el asfalto del autódromo. Y después, en 1991, distinto porque ya apareció en la categoría 2000, a mediados del 91, en la segunda parte del año aparece con una coupé FIA gris, que todos recordamos con especial cariño, a participar en la categoría 2000. Y lo hizo 92, 93, 94, 95, 96. En 1997 gana su primera carrera, pero no con la Fiat, sino con una Coupé Fuego roja, que después pasaría, y ustedes se recuerdan, a manos de Santiago Gómez, después la tuvo Ciro Bamonde, después Santiago Gómez, en fin. Bueno, un auto con historia, pero antes de que la tuvieran ellos, Roberto ganó su primera victoria y única victoria en la categoría 2000, precisamente con la Coupé Fuego. Después, ya entrando en los años 2000, en la tercera parte de su carrera como piloto, a partir de 2004 apareció con el Ford Falcon rojo, corriendo en la categoría Stock, donde participó hasta el final. Es más, ganó una prueba de clasificación en Stock. Creo que fue en el 2007 o 2007. En mayo de 2007 ganó una prueba de clasificación del Stock. Y bueno, después ya tenía sus años y se autoconvenció que no estaba para seguir, así que se quedó. Pero como abogado además cumplió un montón de roles, ayudó a un montón de amigos, colaboró con un montón de gente y con gente del automovilismo, apoyó a varios amigos con gente del automovilismo. Es más, fue el abogado del Automóvil Club Río Gallegos por muchos años. Cada vez que el Automóvil Club Río Gallegos tuvo algún problema legal, Roberto Inchauspe era el hombre a consultar y era el representante del Automóvil Club Río Gallegos por muchos años. Lamentablemente, en la jornada de hoy se fue, nos dejó, pero a la vez nos dejó un recuerdo imborrable. Un recuerdo imborrable de un tipo simpático, serio, formal, educado, amigo, colaborador, ayudante, asistente. ¿Qué más le puedo decir de Roberto Inchauspe? Roberto Pedro Inchauspe, un amigo, se fue hoy. Esperemos que algún día nos volvamos a encontrar. Chao, Roberto. Estás en Música de Motores con Carlos Apico. Este fin de semana se disputa la quinta fecha del automovilismo local.
Sentí la emoción de la competencia y el rugir de motores por LU12 AM680, la deportiva de la Patagonia. Participan la Fórmula Santacruceña, monomarca 1300 centímetros cúbicos y monomarca Fiat 1600. Escuchalo por LU12 con el relato de Carlos Raúl Zapico. Sí, señor, ya estamos en la recta puesta rumbo a la horquilla de la chacra. Y comentarios de Alberto Beto Aravena. Creo que no le va a alcanzar, Carlos, porque tienen un rendimiento parejo los dos. Vuelve el rugir de motores en el José Muñiz en vivo y en directo este fin de semana desde la hora 13 por LU12 AM680 y FM Las Heras 92.1. Taxapack, 3 viajes por semana a Comodoro Rivadavia, Buenos Aires y a la provincia de Córdoba, llevando tu mercadería y ante cualquier duda, consultar al 2966 76 7803 Taxapack. JC Remolques te lleva a todas partes. JC Remolques, el de Quito, que ahora cumple 10 años de servicio a la ciudad y sus habitantes. Llámalo al 2966 591296 porque con mucho placer traslada tu necesidad a donde vos quieras. Carcolor tiene tu solución para problemas de pintura y rayones en el auto. Carcolor tiene la línea completa de pinturas y ahora con envíos al interior. Todos los colores y alcoholes que necesitas y para hacerlo más fácil, envías pedido por WhatsApp al 2966 498077 o visitas nuestra casa en Mariano Moreno 80 de Río Gallegos y si sos del interior, te lo mandamos a tu casa. Car Colors. Y chao rayones. Transporte Taxa Marga te lleva a toda la Patagonia, todos los días. Comodoro Rivadavia saliendo de la terminal a las 18:10 con retorno desde Comodoro a las 19. A Calafate, Río Turbio y 28 de noviembre a las 12 del mediodía. A la vecina Punta Arenas en Chile a las 9 de la mañana y retorno a las 15 horas. A Río Grande y Ushuaia lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Y desde Calafate al Chaltén a las 8:15, a las 10, a las 12:30 y a las 18. Desde el Calafate a Puerto Natales a las 8 de la mañana. Recorre la Patagonia con Taxa Marga. Maral Representaciones, Fagnano 471 para sus aceites Puma y Texaco, los mejores aceites del mundo. Teléfono 62 62 37. Maral Representaciones. Oxígeno Patagónico en Maipú 1097, teléfono 420-055. Es el único licenciatario autorizado de normas IRAN para recarga de matafuegos. Oxígeno Patagónico en Maipú 1097 te está esperando. Hotel La Esperanza. A mitad de camino rumbo a Calafate o a Río Turbio, es parada obligada para tomar un café, para almorzar e incluso para alojarte porque es un hotel. Reacondicionado nuevo en los últimos 4 años, te brinda todo lo necesario para tu momento de descanso. Hotel La Esperanza, tu parada obligada. Música de motores, de lunes a viernes desde las 20 horas por LU12 y FM Las Heras. Bueno, y después de hacer relación a lo que hicimos, les voy a contar una buena, pero buena para mí, algo personal. No tiene que ver con las autos de carrera, sí tiene que ver con el deporte. Pero bueno, estoy tan agrandado que la voy a contar. Esto es así de fácil. Ustedes saben que yo comparto con un ex piloto que es Johnny Davidson. Junto con Johnny, el hijo mayor de Johnny está casado con mi hija. O sea, somos consuegros con Johnny, digamos, ¿no? El papá de Federico Davidson. Bueno, tenemos un nieto que es nieto de él y nieto mío, que tiene un problemita físico por el cual está jugando tenis adaptado, o sea, juega tenis pero en silla de ruedas. Él camina, va, viene, pero cuando juega al tenis
juega en silla de ruedas, tenis adaptado. Bueno, resultó una figura nacional de tenis adaptado hace 1 año y medio, 2 años. Cuando tenía 14 fue todo una revelación del tenis adaptado. Y en el día de hoy se confirmó, por supuesto lo confirmó la Asociación Argentina de Tenis Adaptado y la Asociación Argentina de Tenis, le informaron a la familia que Ian, mi nieto, va a lucir la camiseta argentina, porque fue seleccionado junto con otro más, son dos chicos, el otro lo conozco porque lo estuve con ellos en Buenos Aires el año pasado, forman parte son los dos que van a usar la camiseta argentina, la selección argentina, en los Juegos Panamericanos de Chile el mes que viene. Como se podrán imaginar, es muy grande la cosa, así que está toda la familia revolucionada con esto. Y a algunos amigos que están escuchando, contarles lo que se siente con estas cosas, ¿no? Más allá de que es un orgullo descomunal, feroz, de grande, más allá de esto, una satisfacción de muchos años y de mucho tiempo. Tengo un nieto que se va a poner la camiseta argentina. Así de fácil. O así de difícil. No sé. Pero es así. Bueno. Después de contarles esto, vamos a ir a la carrera que se nos viene. Del próximo fin de semana. Sábado y domingo. ¿No? Hay algunas cosas que hay que destacar. No están los chilenos. Por lo tanto, va a estar la fórmula, la 1300 y la 1600, las 3 categorías. Con respecto a la fórmula, hay 2 autos que son los que están siendo los más ligeros del año, por lo menos hasta ahora, ¿no? Alejandro Nano Yarzo y Ezequiel Pereira. Forman parte prácticamente del mismo equipo, pero son los 2 autos más ligeros que tiene la categoría en el último tiempo. Y seguramente que van a estar en los primeros lugares, amén de que incluso son primero y segundo del campeonato, ¿no? Nano tiene 94 puntos y Pereira tiene 88. Están primero y segundo. El tercero es José Alvarado, que tiene 69. Josecito va a ir con el último auto que adquirió ahora, que es el auto que era de Marcos Ortiz. Ese auto tiene mucha historia. Ese auto es el de Candela Riestra. Es un auto campeón. Tiene toda una historia ese auto. Fue construido por Crespi para la categoría de Río Gallegos. En fin, un montón de historia. Pero va a estar José con ese auto. Va a estar también su hijo, Jonathan Alvarado. Va a estar Agustina Muñoz. Hay 1 o 2 que pueden estar en la discusión. Entre ellos, uno es Leandro Bertoliotti. Lo que pasa es que el Leo hace 2 o 3 carreras que está en la discusión en la clasificación, pero después no puede terminar. Parte de los problemas que tiene. Va a estar Gaby Gallardo. En fin, la fórmula se prepara para hacer una presentación realmente interesante. Esperemos que podamos ver, como vimos en la presentación de mayo, por ejemplo, una buena pelea por la punta. Más allá de que todavía no sabemos por qué circuito van a ir, pero al margen de esto, la fórmula tiene esa particularidad, ¿no? Tiene pocos autos y como tiene pocos autos, a veces si se separan mucho, la carrera se torna un poco monótona. Por eso es importante que haya lucha, que haya pelea.
Y Nano Yarzo está siendo en el último tiempo realmente el piloto ganador, sin ninguna duda. Lo mismo que en los R12, ¿no? Va ganando ampliamente. Hubo carrera de R12 en Gobernador Gregores la semana pasada. Ahí estuvo Nano también, por supuesto, llegó segundo. Pero de todos modos, me parece que se presenta esta quinta fecha de la temporada entrando en la última parte, porque después van a quedar 2 carreras nada más. Y por ahora está Nano en el primer lugar, Pereira en el segundo, Ezequiel Pereira, y yo no creo que haya muchas variedades con respecto a lo que hemos visto durante el año, desde el principio de marzo hasta ahora, ¿no? Cómo viene la mano. Que Leandro Bertoliotti pueda terminar, porque será uno de los autos que esté en la discusión de la carrera. Y la fórmula necesita que realmente se le inyecte a la categoría la fuerza, las caras nuevas y un montón de cosas más. Entre otras cosas, entre otras variables, nos recordamos cuando el presidente del club era Julito Beltrán, hace ya bastantes años, y se había estipulado que para que un piloto del karting pasara a la pista, tenía que tener 1 año o 2, fue primero 2 años, después 1 año, en la fórmula, que me parece que era una de las medidas más adecuadas de ese tiempo. Si se hubiera seguido cumpliendo ese requisito, hoy la fórmula tendría más autos y más pilotos. Pero los intereses de un lado y de otro descompensaron esto, y entonces todo varió, todo cambió. Pero la verdadera milanesa es esa. Bueno, antes de pasar a las otras categorías, porque tenemos toda la semana, hasta el viernes, para hablar de esto, les quiero comentar que también se va a correr en Puerto Deseado. Mañana seguimos con la 1600. Se va a correr en Puerto Deseado. Las 2 horas de Puerto Deseado se van a correr también este fin de semana. Se va a correr las 2 horas de Puerto Deseado. Recordamos que van las 4 categorías de la zona norte. La 800, los R12, la limitada regional y los hot rod. Van todos con pilotos invitados. Van titulares e invitados de las 4 categorías. Por lo tanto, hay más de 100 pilotos en Puerto Deseado para cumplir precisamente con estas 2 horas. Lo interesante de esto es en muchos aspectos un montón de cosas. Para la estación de servicio, para el comercio, para los hoteles. O sea, hay turismo interno con este tipo de manifestaciones deportivas, de esta naturaleza y de esta envergadura, ¿no? Van a haber pilotos desde Perito Moreno hasta Puerto Deseado, Pico Truncado, de Las Heras, de Caleta. Realmente muy concurrido. Así que bueno, esperemos que realmente sea una fiesta. Estuvimos charlando la semana pasada, ustedes se lo recuerdan, lo escucharon, estuvimos charlando con el Changuito Ortiz, con el Chango, con Carlos, que nos decía precisamente que va a correr en la categoría 800 y en la categoría de la limitada. Así que va a estar en las 2 categorías, Carlos. En la limitada con Toledo Vargas, otro amigo de Pico Truncado. Todo esto nos hace suponer que Puerto Deseado va a ser una fiesta. No solamente Puerto Deseado, porque este fin de semana que viene también comienza el torneo en Río Turbio. Allí, en el Mario Jacobo de Río Turbio, se va a correr la categoría 1600,
están trabajando mucho con todo este tema, por supuesto, allí en Río Turbio. Va a estar también los autos de Rallycross de Río Turbio. Y la 1600 que pretende tener un parque más o menos. La carrera estaba prevista para hace 2 semanas. ¿Se acuerdan que hablamos con Carlos Manguifesta de esto? Vamos a hablar con Carlos incluso antes del fin de semana. Y el presidente de la Asociación de Volantes de la Cuenca nos contaba que debido a los problemitas que había con algunos autos tuvieron que pasar la carrera 2 semanas más adelante, y es este fin de semana, el del 11 y 12 de octubre, donde se va a correr en Río Turbio, precisamente en el circuito Mario Jacobo. Así que, bueno, esperemos que todo sea realmente como se merece la gente del Turbio, que ha estado trabajando mucho para tener otra vez todo esto en funcionamiento. Pero la cosa no termina ahí, porque también en nuestra región, un poco más al sur, en Tierra del Fuego, se va a correr el Rally de Caruquinca. El Rally de Caruquinca, que normalmente se llama la Ruta del Oro Fueguino, y lo llaman los chilenos la Ruta del Oro Fueguino porque representa a la lana y al petróleo, y ellos lo simplifican hablando del oro que tienen en la producción ganadera y en la producción petrolera. Así que en las rutas del Oro Fueguino, como se lo llama, va a correrse el Rally de Caruquinca, donde no solamente va a haber pilotos chilenos, va desde Puerto Porvenir, Primavera, sino que también va a correr pilotos argentinos de Tierra del Fuego. Así que vamos a estar bastante al tanto también de cómo se va a desarrollar todo esto este fin de semana en Tierra del Fuego, en la isla de Tierra del Fuego, donde, volvemos a reiterar, se va a correr el Rally de Caruquinca. Y para redondear todo esto y ir terminando, les cuento que antes de ayer, el sábado, hubo una reunión y una presentación de 4 clubes de Puerto Natales, que son los que están organizando las 3 horas de Puerto Natales, que el año pasado no se corrieron y que se van a correr este año, el 1 de noviembre. 1 de noviembre, 1 y 2 de noviembre se va a correr la carrera. Entonces están trabajando el Club Oreste Bonichori, en fin, los clubes más reconocidos de Clubes Bandidos, los más reconocidos de Puerto Natales, que están trabajando precisamente para tener las 3 horas de Puerto Natales a full nuevamente el 1 de noviembre. A las 2 de la tarde, a las 2 o a las 3, a las 2 de la tarde del 1 de noviembre se largan las 3 horas de Puerto Natales, otra vez. La inscripción cuesta, se lo cuento así de pasada, la inscripción cuesta 100.000 chilenos. No sé cuántos serán argentinos, pero deben ser 120 por ahí más o menos. Bueno, pretenden que haya las 8 categorías que habitualmente corren en rally en la zona, y la inscripción, que ya está abierta a partir de ayer, cierra el 29 de octubre, o sea, 2 días antes de que se corra la carrera, 3 días antes de que se corra la carrera. El 29 de octubre cierra la inscripción para poder participar de las 3 horas de Puerto Natales. Esto es lo que está aconteciendo. Mañana volveremos precisamente con la categoría 1600 y con la categoría 1300. Y también tendremos algún telefonazo de por medio para hablar con algún amigo y también ponernos al tanto de otras cosas. Por este tiempo con nosotros, gracias. Mañana volvemos.